Hola mi gente linda, gracias por darle play a este video. Te traigo hoy una linda osita alfiletera que tiene una medida aproximada de 17 centímetros en alto. Aquí te muestro los moldes y las piezas que las corté en paño Lenzi. El cuerpo lo vas a cortar por dos piezas, su cabecita también dos piecitas, color camel. Esta es la nariz o la trompita más exactamente. Y una naricita rosada, ya lo vemos en el proceso. Los bracitos vas a cortar 4 veces este moldecito para que te dé 2 para cada lado, que vienen siendo sus dos bracitos. Esta viene siendo la base, una vez en paño Lenzi, y aquí puedes cortar el mismo molde, pero ya lo puedes cortar con cartón industrial o alguna piecita de madera que tengas así delgadita y que sea durita para que le dé firmeza. Adicional, la orejita puedes cortarla 2 veces y el céntrico de la oreja en un colorcito también camelo un poquitico más oscuro, también 2 veces. El delantal lo corté en fleece, también puedes cortarlo si quieres en paño Lenzi. Y las tiranticas, yo corté 2 tirantas de 14 centímetros por 1 centímetro aproximadamente. Puedes ponerle de decoración si quieres una florecita o un corbatín, moñito, alguna decoración que tú tengas para poner en la esquinita de la orejita. Y aquí lo que hice fue en un poquito de vinipel enrollar un poquito de piedrita si tienes granito o en su defecto también arroz. Lo puedes envolver, si prefieres también puedes envolverlo en un pedacito de telita. No es mucho, es un puñadito bien pequeñito, mira. Es apenas para que te dé estabilidad, para que cuando se pare la osita no se vaya a dar vuelta. Aquí entonces lo que vamos a empezar a hacer es ya coser. Te voy a dar el paso a paso, espero que te guste. Cuando lo hagas, por favor, compárteme el proyecto en mis redes sociales. Aquí te estoy mostrando los hilos que puedes utilizar. Yo utilizo coralino si tienes coralino, o si no, puedes utilizar también el hilo normal, el de coser normalito, el de máquina, o si tienes hilo para bordar también puedes utilizar hilo para bordar. Este es un poquitico más gruesito que el hilo de máquina, tiene un calibre un poquito más grueso. Bueno, aquí lo que vamos a hacer es la naricita utilicé una plástica de tornillo. Puedes cortarlo con un alicate y se pega con un puntico de silicona. Y los ojitos, 2 perlitas pequeñitas, las más pequeñitas, o si quieres utilizar otro tipo de ojitos, lo que tengas a la mano para que optimices materiales. Bueno, aquí ya vamos a empezar entonces a coser. Voy a utilizar este hilo coralino que es un color café oscurito. Me gusta que la puntada se note porque es un trabajo hecho a mano, entonces me gusta que se note, me gusta resaltarlo. Ahí lo que ven es otro alfiletero, es una tacita como con un bomboncito, eso también es alfiletero. Y en el osito se va a notar, vamos a utilizar puntada filete o puntada decorativa o puntada pañal, como la conozcan. También pueden hacerlo si quieren de pronto bordarlo con un color naranja, también me gusta, me parece que se ve muy lindo y resalta también. Ya va en la creatividad de cada quien. Entonces vamos a coser los dos laterales del cuerpito de la osita. Ahora que empezamos a coser los laterales de la osita, del cuerpito de la osita, entonces lo que vamos a hacer es que no vamos a coser hasta la parte del cuello exactamente, no, sino tentativamente hasta los hombros. ¿Esto a raíz de qué? Porque más adelante necesitamos coserle la colita a la osita, poner la basecita de cartón y adicional a eso poner el pesito, que es la bolsita que les digo que puede tener piedrita, granito o en su defecto arroz, para darle peso y para que no se nos voltee la osita. Entonces ya a medida que ya ponemos el pesito, rellenamos para que nos dé formita de la pancita de la osita. Entonces ahí sí podemos cerrar completamente el cuerpito. Ya ahí vamos mirando paso a paso. Entonces aquí nos vamos a ir en un pedacito en cámara rápida para no aburrirlos y ya nos vemos.
Aquí ya empezamos a coser el otro ladito del cuerpito de la osita. Entonces aquí les muestro, vamos a coser hasta casi casi arriba. Entonces me gusta, si se dan cuenta, rematar por la parte de adentro. Por lo general algún remate pequeñito por fuera, pero igual siempre voy a rematar adentro para que nuestra terminación se vea más pulcra, por eso lo hago de esa manera. Y voy a cambiar mi hilito para seguir cosiendo porque ya casi se me acaba. Ya el paso siguiente vamos a coser la colita o la basecita de la osita. Aquí lo que estoy haciendo es acomodando este círculo como base. Vamos a ayudarnos de unos alfileres para acomodar bien la pieza, que no se nos vaya a mover al momento de que vayamos a ir cosiendo. Lo mismo vamos a hacerlo con el hilo coralino o con el hilo que estés trabajando, nuestro pañolensi. Si ves de pronto que puedes utilizar otro tipo de material que no sea pañolensi, optimiza tus materiales y puedes hacerlo. Siempre me gusta esconder los nuditos que no se vean, entonces aquí aprovecho y me queda escondidito. Y lo que vamos a hacer es que a medida que vamos cosiendo vamos quitando alfileres que van a ser nuestra guía, y me voy a ir aquí en cámara rápida y vamos a coser alrededor del círculo de la base. Listo, entonces aquí ya terminamos de coser nuestra basecita. Lo que yo hago es pasar la agujita con nuestro hilo al otro lado, ya en la parte del revés. Y lo que les decía, me gusta rematar siempre por la parte de adentro, que nos quede bien cosidito, que no se nos vaya a descoser. Y ya, escondemos hilo, cortamos hilo y ya nos queda por la parte interior. Damos vuelta y vamos a poner la basecita. Esta basecita puedes cortarla del mismo tamaño que el molde de la base, o puedes cortarla unos 2 milímetros más pequeñita para que te case exactamente. Y ahí vamos a poner el pesito. Ese pesito lo vas a acomodar, depende del tipo de tela. En este caso yo lo acomodé como de piecito para poder acomodarle rellenito a los lados y que nos quede rellenito y que no se vayan a ver como turupitos, como bolitas y eso, sino que nos quede bien abullonadito, bonito. Entonces ya se van a dar cuenta. Vamos a terminar en este momento el lateral del cuerpo, ya vamos a cerrar un poquitico más arriba para poder empezar a rellenar. En este punto, entonces ya vamos a acomodar nuestro peso. Entonces vamos a acomodar el peso para poder cerrar el otro ladito del cuerpito de la osita. Listo, entonces ahí acomodamos y después ya vamos a asegurar, ya es con el relleno, más adelante lo vemos. Acomodamos, cortamos excesos, lo que tengan que cortar, cortan. A mí me sobraba un pedacito, ahí lo corté. Con el mismo hilo café coralino voy a seguir mi puntada decorativa por el otro lateral. Como ya metí el pesito, pues entonces ya no hay problema, ya puedo cerrar hasta arriba de su cuellito y después me voy a ayudar con un rellenador. Entonces voy a coser hasta la parte superior.
Bueno, en este punto ya lo que vamos a empezar es a rellenar nuestra barriguita de la osita. Entonces vamos a tomar relleno, lo vamos a acomodar y nos vamos a ayudar de un rellenador. Si tienes rellenador o te puedes ayudar de una tijerita o de un palito, de lo que tengas a mano y que te sientas cómodo. Entonces vamos a empezar. Lo ideal es que acomodes el relleno hacia los lados y que el pesito te quede en el centro. La finalidad es que no te queden bulticos, que quede pompito hacia los lados. Entonces así no se va a notar que tiene un peso. La idea del relleno es no que te quede tiesísimo el muñeco, sino que te quede rellenito. Aquí casi me sale a volar. Entonces nos vamos a ir en cámara rápida para que al final mires cómo queda. Yo les muestro la textura de cómo les va a quedar. Bueno, en este punto, a medida que vamos rellenando, como a manera de tip, siempre me ayudo con una aguja, no una aguja pequeñita, sino una agujita grande de unos 5 o 6 centímetros. Esto con la posibilidad de ayudarme a acomodar el relleno para que, por ejemplo, en este caso tengo el pesito en la mitad, entonces para que me dé la formita redondita, voy bajando el relleno con la agujita con todo el cariño, porque ya saben que el paño Lenzi es delicadito. Y pues adentro está el relleno, entonces van a pinchar la bolsita o lo que pongan adentro. Entonces con todo el cariño acomodan el rellenito. Bueno, aquí en este punto, entonces ya terminando el relleno, como les decía, que no vaya a quedar muy duro, tampoco muy blandito, vamos a cerrar el cuellito con puntada envolvente. Entonces aquí recogemos, mira, aquí yo decidí ponerle otro pilín más de relleno, entonces vamos a ponerle otro poquitito de relleno. Tomo el cuerpito de esa manera porque si no, no se deja meter el relleno. Entonces ponemos un poquito más de relleno, jalamos el hilo y aquí rematamos. Me gusta que no queden como esos suelticos ahí, sino yo remato bien para que quede bien planito y cuando vaya a coser la cabeza me sea más fácil y me quede más pulcra la puntada. Entonces aquí ya podemos rematar. Listo, aquí ya terminamos de rellenar el cuerpito de nuestra osita, entonces mire cómo nos quedó bien rellenito y con formita. ¿Listo? Entonces ahora vamos a pasar a la cabeza. Listo, entonces ya teniendo la cabeza de nuestra osita, lo que vamos a hacer acá es coser alrededor, iniciando aproximadamente desde la parte inferior. Dejamos un espacio alrededor de 1 centímetro cosiendo alrededor para poder rellenar. Lo mismo lo hicimos con el hilo coralino, con puntada decorativa. Entonces vamos a rellenar, ayudándonos igual del rellenador. Vamos a darle formita, que no nos quede muy rellena, pero tampoco que nos quede muy sin relleno, o sea que nos quede, digamos, de la misma textura del cuerpo. Entonces aquí con cariño vamos a ir metiendo el relleno, ayudándonos del rellenador. Bueno, ya terminando de rellenar nuestra cabecita, hice el mismo remate que hice en el cuerpo, que es puntada envolvente, y rematamos. Y aquí voy a pegar ya la cabecita al cuerpo, que lo voy a hacer con puntada invisible.
que es una puntada arriba, una puntada abajo, y rematamos para que nos quede escondidita la puntada. Igual pues no se va a ver, pero de todas maneras nos quede bien terminadito. Ahí nos da un poquitico de trabajo, pero mientras acomodamos por ahí las 3 primeras puntaditas y nos queda bien pegadito. Ahí tiramos del hilo y vamos acomodando puntada arriba, puntada abajo, y no se te va a ver la puntada. Aquí lo que vamos a hacer ahora es la carita de la osita. Lo que hago aquí es tomar la medida como punto de referencia, la trompita que vamos a bordar más adelante para acomodar sus ojitos, o sea, la posición de los ojos. Tentativamente les puedo decir que tanto de la parte superior a donde va el ojito, donde estoy poniendo el alfiler, es 1,5 centímetros, y hacia los lados lo mismo. Es aproximadamente 1,5 centímetros, teniendo en cuenta que la punta de la trompita nos quede como en la mitad entre los dos ojitos. Ese es el punto de referencia, y su trompita es en la partecita inferior de su cuellito, va desde bien abajito. Entonces ese es el punto de referencia para hacer sus ojitos o para acomodar los ojitos. Entonces ya ahí podemos, después de acomodados, y podemos hacer cuenquita para poder poner los ojitos y poder trabajar nuestra carita o ya específicamente la trompa. Entonces aquí ya empezamos a hacer nuestros ojitos, vamos a hacer cuenca. Tomé un hilito color camel en hebra doble, y si se dan cuenta no lo hice rematando en la parte de atrás de la cabecita, sino en la parte superior, como a la altura de donde vas a coser la orejita, con la finalidad de que no se vean los nudos o los remates a la hora de que ya quede tu carita, o sea, la partecita de atrás de la cabeza. Entonces se va a ver más puro. Entonces con una agujita vamos a atravesar 3 veces como mínimo. Entonces aquí tiramos del hilo una vez, a la misma cuenca 2 veces, volvemos y tiramos el hilito para que nos haga cuenca, nos haga como la formita de donde va a ir nuestro ojito, y volvemos de nuevo, volvemos y tiramos del hilito, y ahí ya nos va a dar formita. Si lo ves necesario puedes hacerlo una 4ª vez y vuelves otra vez y vuelves a tirar del hilito. En este caso no es necesario hacer más nudos porque el hilo se va a detener solo. Pasamos al siguiente ojito y hacemos exactamente lo mismo. Y para el tema del remate, igual va arriba, vas a hacerlo rematando donde va a ir la otra orejita, de tal manera que no se van a ver los remates y se va a ver mucho más bonito. Bueno, aquí ya teniendo listas nuestras cuencas, entonces vamos a tomar las 2 perlitas y van a utilizar este tipo de perlitas que son las más pequeñitas. Siéntanse en la libertad de ponerle de pronto una perlita más grandecita. En una hebrita de hilo sencilla color negro vas a tomar tu perlita y vas a pasarla aproximadamente 2 vecesitas, no lo veo necesario de más, sino 2 veces, y ya, y lo mismo, y vas a rematar arriba en la orejita.
Puedes también hacerle cejitas. Yo le hice unas cejitas de aproximadamente 5 milímetros, calculando de pronto el tipo de mirada que quieras que tenga. Yo le hago una mirada tiernita, se las hago ladeaditas, ahí vas a ir mirando en el video. Bueno, aquí ya quedando hechos nuestros ojitos, entonces igual con una hebrita sencilla en hilito negro voy a hacer las cejitas. Normalmente para las caritas yo se las hago ladeaditas, o sea, son aproximadamente de 5 milímetros, no me complico en realidad demasiado, me parece que queda sencillita la carita y queda tiernita, mírala. Ya ahí ya nos quedó hecho sobre el ojito y ya quedó hecha su cejita. Y aquí rematamos igual donde se va a poner la orejita para que no se nos vean los nuditos. Bueno, aquí continuamos con nuestra trompita y lo que voy a hacer es que con hebra doble e hilo de máquina, el normalito, el sencillito, ya no el coralino, porque me queda muy brusca la puntada, por lo que esta pieza es mucho más pequeña. Entonces vamos a hacer puntada decorativa alrededor. ¿Para qué? Pues para que nos quede un poquito más pulcro, nos queda más decoradito, ya un poquito más de trabajo, pero nos queda mejor. Entonces vamos a hacer alrededor de la trompita y posteriormente lo que vamos es hacer pegarla en nuestra carita con puntadita envolvente en hebra sencilla. Ya les voy a mostrar. Bueno, aquí ya terminando nuestra pieza, entonces vamos a acomodar aquí la trompita, que nos quede con la puntica de la trompa como dirigida hacia la mitad de los ojitos, porque ahí va a ir nuestra naricita, y nos vamos a ayudar de un alfiler. Esa va a ser nuestra guía para que no se nos mueva. Y alrededor entonces vamos a coser con puntadita envolvente. ¿Cómo lo vamos a hacer? Agarrando solamente o tomando lo que es propiamente el hilo, no metiéndonos directamente con el pañuelo en sí, sino el hilito. Es una puntadita muy suavecita, y eso para que nos quede bien agarradito y nos quede bien chévere, nos va a quedar bien pulcra la puntada. Y nos vamos a ir alrededor hasta antes de donde va a ir la nariz, desde antes donde vamos, porque vamos a ponerle un poquitito de relleno para que no nos quede plano. Ya les muestro.
Listo, aquí después de ya haber pegado nuestra trompita y haberla rellenado, lo que vamos a hacer es hacer la división de su trompita como para darle forma y que tenga su boquita. Entonces, de la parte del cuello con un hilo en hebra doble, el hilo normal no coralino, vamos a dar, como lo estoy mostrando en el video, 3 vueltecitas, quedando el nudito en la parte del cuello que no se nos va a notar. Con 3 veces yo creo que es suficiente, depende del grosor del hilo. Si de pronto tienes un hilito un poquitito más grueso, pues puedes hacerlo menos veces. Y ya con esto nos queda la división y nos da más formita. La nariz la podemos pegar al final con un puntico de silicona fría o silicona caliente. Bueno, aquí seguimos con las orejitas. Entonces recuerda que las orejitas tienen 2 partes. Entonces una más grandecita que la otra. Voy a retomar con el hilo coralino, que es el cafecito color oscuro. Y lo que voy a hacer es bordear la orejita, la grande, o sea, la parte exterior de la oreja, la parte pequeñita no. Entonces voy a bordear toda la orejita y al final voy a hacer un rizadito junto con la partecita interna de la orejita para que me quede recogidita y no me quede lisa, y ya nos vemos cuando la vayamos a pegar. Listo, aquí ya terminando nuestra orejita, rematando, entonces miren que nos quedó la partecita interna y nos quedó cosida o bordeada la parte externa de la orejita. Entonces, ¿cómo la vamos a ubicar? Que esté exactamente sobre la ceja. Ese es el punto y donde hemos dejado los rematicos y nos vamos a ayudar de un alfiler. ¿Cómo la vamos a pegar? Con puntadita invisible, igual como pegamos nuestra cabecita al cuerpo. Es lo mismo. Si quieres puedes ayudarte de silicona, pero pues a mí me gusta más pegar la manito. Nos lleva un poquito más de tiempo, pero queda mejor. Igual vamos a pegar la otra orejita de la misma manera. Bueno, así han quedado nuestras orejitas. Entonces ya quedaron pegadas sobre los nuditos que les había dicho. Quedaron bordeaditas con nuestra puntada filete, con su parte interna que va a otro color, eso les resalta. Y yo me adelanté aquí y cosí los bracitos. Básicamente son las 4 piecitas unidas con puntada filete y con el mismo hilo que he venido utilizando. Las vamos a ubicar exactamente debajo de sus cachetitos, a la altura de sus hombritos. Las acomodan y vamos a utilizar una aguja larga. Esta aguja mide aproximadamente 10 centímetros y la voy a utilizar con el mismo hilo, el coralino, que es gruesito. Vamos a atravesar de lado a lado el osito junto con sus bracitos y de esta manera los bracitos nos van a quedar móviles, es decir que vas a poder mover tanto para arriba como para abajo. Entonces acomodamos aquí de nuevo y
vamos a hacer en la parte interna aproximadamente 1 centímetro por debajo de la costura, vamos a hacer un rematico pequeño. ¿Para qué? Para que cuando tiremos del hilo no se nos vaya a pasar al otro lado o no se nos vaya a salir o a descoser. Entonces aquí rematamos, un puntico de remate y vamos a acomodar posteriormente aquí aproximadamente 1 centímetro por debajo de donde va unida cabeza y cuerpo y pasamos al otro lado. Entonces ya ahí nos queda el bracito ubicado y por este lado entonces vamos a atravesar el bracito lo mismo 1 centímetro por debajo de la costura. Y después vamos a atravesar hacia el otro lado. Esto lo repetimos en este muñeco pequeñito, puede ser unas 2 veces, puedes hacerlo para que te quede bien justo y que no se vaya a descoser ni que se vaya a mover los bracitos del lugar de donde los vas a coser. Y rematamos. Bueno, aquí ya empezamos entonces la elaboración del delantal. Lo que yo hice aquí con las tiras, porque corté 2 tiras de 14 centímetros por 1 centímetro de anchito aproximadamente, lo que hice fue dividirlas, cortarlas por la mitad. Aquí estoy haciendo el asa para el cuello y aquí les estoy mostrando las agarraderitas, que es lo que va atadito al cuerpito de ella. Simplemente lo hice con una tijerita de zigzag, si ustedes tienen a bien hacerlo así, o si no también con puntada filete o con la misma puntada decorativa, que ahí lo estoy trabajando también en el delantal. Si quieren pueden hacerlo así, lo mismo para el delantal. Si no quieren hacerle puntada, lo pueden dejar así o le pueden hacer con la tijerita de zigzag. También se puede, miren que les queda bonito. Entonces ahí les sobra de hecho un pedacito. Vamos a bordear todo el delantal, en mi caso lo voy a hacer de esta manera. Utilicé hilito rosado, depende del color que le vayan a poner. Y ya al final entonces lo que voy a hacer es bordear y al final ponerle las agarraderitas.
Bueno, aquí en cámara rápida ya vimos cómo pegué el delantal, cómo le puse sus tiritas. La decoración, pues eso ya va en creatividad de cada quien. Le puse unos corazoncitos y lo anudé en la parte de atrás. Lo cosí de las tiritas en la parte de atrás, que ahí vieron la espaldita. Como último le voy a hacer su decoración. Corté un moñito, un corbatincito, un cuadradito de nada, de 2 centímetros por 1,5 centímetros. Y lo que voy a hacer es pasarle una puntadita en la mitad para recogerle y hacerle el corbatín, y se le pega con un puntico de silicona en su orejita. Eso es lo que vamos a hacer. Puedes también ponerle una florecita o un botoncito o algo que quieras ponerle, o simplemente dejarlo así. Bueno, aquí ya teniendo el mollito de decoración de nuestra osita, vamos a pegarle un corazoncito o un botoncito de los mismos que le pegué al delantal, y con un puntico de silicona fría o caliente pegamos el moñito, e igualmente la nariz. La nariz en este caso era de tornillo, con unas tijeritas le quité el tornillo y aquí le pongo silicona fría para pegarlo a su carita. Si ustedes quisieran también pueden ponerle ruborcito, yo la dejé así, pero se le puede poner ruborcito en sus mejillitas, te da un aire más tierno aún. Mira, ahí le acomodamos la naricita, le quedó bien tiernita su carita. Cortamos hilitos, por ahí excesos de hilo, de nuditos, por ahí cositas hebritas que nos hayan quedado. Y así ha quedado nuestra osita. Espero que les haya gustado, que haya sido de gran ayuda este tutorial. De antemano, mil gracias por tu apoyo, por darle play a este video. Recuerda seguirme en mis redes sociales, en Facebook, en Instagram me encuentras como Yami Vallejo. Y nos vemos en un próximo tutorial. Muchas gracias.